le ha pasado, me imagino que probablemente sí, o lo ha visto en familiares, en seres queridos, en amigos, personas cercanas, el desgaste que hemos venido exhibiendo todos durante las semanas y meses de la pandemia, que se manifiestan de distintas maneras. A veces irritación, a veces mal humor, a veces algo de depresión, que hay que, ojo, hay que estar atentos de ello. Pero bueno, son distintas manifestaciones, pero de un mismo origen, el agotamiento. Y si esto usted lo tiene al interior de casa o con compañeros de trabajo, ahora imagínese cuando esto es llevado al ámbito del sector salud. Lo que miran los doctores, lo que trabajan, si usted sale de pronto de su casa, porque así tiene que ser, porque a lo mejor va a trabajar y sale con miedo y regresa con miedo, pues imagínese los doctores, ¿no? Y un saludo y reconocimiento a todos los médicos y a los enfermeros y a los camilleros y a la gente de limpieza, los hospitales, en fin. Es un agotamiento que está ahí presente y que tiene distintas derivaciones. ¿Cómo sobreponerse? Muchos dirán resiliencia, sí, pero me parece que a lo mejor no alcanza. Y por eso me da mucho gusto que el doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana, pues nos haga favor de traer esta reflexión y este comentario el día de hoy. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, querido Mario, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio que hoy nos ve. Y sí, Mario, tienes mucha razón. Como lo estás comentando, son ya muchos meses los que ha durado esta pandemia. Y aunque parece que ya están a la vista las vacunas, nos encontramos encima de una segunda ola en todo el mundo. Son cada vez más las personas conocidas, muchos, ¿no?, que tenemos alrededor que se han contagiado. Lo anterior, como ya lo adelantabas, ha ido generando un ambiente de agotamiento generalizado. Estamos viviendo en una sociedad cansada, en la que no se alcanza a ver todavía la idea de un mundo pospandemia atractivo, que nos llene como seres humanos. Más bien vemos en el horizonte una nueva normalidad que nos causa a todos incertidumbre y miedo. Particularmente, a esta altura, efectivamente, de la pandemia, un sector muy preocupante es el médico. Hace unos días leí una nota en la que médicos y personal de salud de la Ciudad de México manifestaron que están agotados, pero que por ética profesional seguirán luchando. Comentarios de algunos médicos como: en el hospital llegó un momento en el que no nos dábamos abasto en el área COVID, teníamos que hacer el trabajo de otros por falta de personal. Portar un cubrebocas es pesado, ahora imagina durante 8 horas, batas, overoles. Era un infierno, pero al final te decías, si no lo hago, ¿quién lo hará? Esto está claro en el sector médico, al que no solo es un reconocimiento, sino que han sido la columna de combate ante esta pandemia. Otros casos son los de los niños y adultos mayores y personas vulnerables que están encerrados desde hace meses en el confinamiento, y el agotamiento ha llegado a niveles inimaginables en ellos hace algunos meses. Y aunque desde hace tiempo algunos intelectuales, como Byung-Chul Han, han catalogado esta sociedad sobrecargada de estímulos como la sociedad del cansancio, la verdad de las cosas es que las circunstancias que estamos viviendo han llevado las cosas a un grado extremo. Y aquí vale la pena hacerse la pregunta, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es esto del cansancio? Según el diccionario de la Real Academia, es la falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado. Supone que nuestras reservas para enfrentar nuestra propia vida, Mario, se han agotado. Existen a grandes rasgos 2 tipos de cansancio, el físico y el psicológico. Están entrelazados porque la persona humana es una unidad entre cuerpo, mente y espíritu. Por eso un tipo de cansancio suele influir en el otro y agudizarlo, generando pequeñas o no tan pequeñas espirales de fatiga. Quien padece cansancio psicológico fácilmente somatiza esta fatiga, la sufre en forma de dolencias o desgaste corporal. Sin embargo, también por otro lado, podríamos decir que existe un cansancio bueno y un cansancio malo. El cansancio bueno se explica porque todo lo que vale la pena en la vida supone esfuerzo y por tanto cansancio. Lo que nos da sentido en la vida tiene como parte integral el cansancio. Se trata de un cansancio feliz porque supone el alcanzar metas, el alcanzar una vida lograda, una vida plena. En este sentido dice con razón un viejo aforismo, que las batallas se ganan con soldados cansados. No hay victoria que se goce tanto en la vida como la que supuso grandes sacrificios. El cansancio malo, en cambio,
supone una caída generalizada en el ánimo, depresión y falta de perspectiva. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino de todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas. De allí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho. El cansancio malo está implicado con lo que se denomina el burnout o síndrome de estar quemado, que es el del estrés profesional y que suelen afectar a áreas de servicio, como médicos, enfermeras, que se tratan de personas que viven con pasión su profesión, porque no hay nada tan apasionante como el servir a otras personas, pero que se ven arrolladas por las constantes demandas que reciben desde fuera y desde dentro. En este momento la estamos viviendo en muchos hospitales de varias entidades federativas. Y esto sucede con los médicos como le sucede a un cable eléctrico, que recibe tantas señales de sus múltiples conexiones que acaba por quemarse. Los signos del burnout son el sentimiento de vacío, el agotamiento y la sobrecarga. Hay momentos como este en la vida especialmente difíciles. Y aquí es donde tenemos que prever nosotros, antes de llegar al agotamiento total, cómo podemos irlo previendo. Así como cuando se descubre un descosido en una prenda de vestir, muchas veces es crucial cambiarse enseguida y esperar a arreglarla para que ese descosido no se haga mayor o el tejido no se rompa. La primera y mejor manera de descansar es aprender a no cansarse excesivamente, a no agotarse. Y así como la sabiduría popular aconseja no dejar mañana lo que podemos hacer hoy, porque es un hecho que a veces retrasamos decisiones, también se debe de leer esta frase al revés. No dejemos para mañana lo que no podamos hacer hoy. No cargar hoy con más de lo que podemos hacer, porque si no, no llegaremos bien al mañana. En ese sentido, sí, es bueno descubrir el descanso en las pequeñas cosas de la vida de cada día. El mejor reposo es el que se dosifica gota a gota, porque ayuda más el riego continuo que un aguacero puntual de muchos días de sequía. Y aquí yo quisiera dejar, Mario, 5 consejos especiales, 5 recomendaciones para enfrentar este cansancio. La primera, Mario, y nos ha pasado mucho, es evitar el aislamiento. El soporte emocional con el que cada persona cuenta es clave. Es importante convivir en grupos familiares y sociales, espontáneos u organizados, presenciales en casa o a través de las redes. Lo segundo es mantener intereses lúdicos. En la medida de lo posible se debe continuar con tareas recreativas, de placer, lecturas, series, darse un espacio, Mario, como un deber durante el día de distraerse por lo menos media hora. Una especie de un estado de evasión que nos ayude a ver o a cambiar de aires. Lo tercero es, en la medida de lo posible, aún dentro de casa, realizar actividad física. En este sentido, esto es fundamental para combatir el agotamiento y el desgano. Una cuarta es limitar el tiempo dedicado a consumir información, porque es muy bueno saber lo que pasa, pero estar en un estado de ansiedad y de alerta todo el día también nos agota y nos cansa. Y finalmente, Mario, intentar controlar la mente. Nosotros tenemos miles de pensamientos al día. Se dice que cerca de 20,000 una persona normal. Estos pensamientos pueden llegar a lo que se llama la mente del mono, que es cuando se pierde la atención, estar brincando de un sitio a otro, y eso agota enormemente y nos va llevando a paraderos depresivos o de ansiedad. Estas 5 recomendaciones, Mario, hay que ponerlas todos los días en perspectiva, porque, como bien lo has dicho, estamos en una crisis de agotamiento, Mario. Ahora, doctor, bueno, pues como siempre, reconocer su comentario, que lo he escuchado puntualmente, pero quería yo agregar, doctor, si usted me lo permite, y a ver qué opinión le merece. Los seres humanos a veces ponemos en el fin de año una especie de esperanza, o creemos que el fin de año es una especie de corriente fuertísima de agua que borra y se lleva todo, ¿no? Y entonces así muchos habremos puesto hace unos meses la esperanza es que, bueno, pues cuando acabe el año yo creo que ya no habrá pandemia, y no, y me parece que es el recuerdo más duro de la presencia de la pandemia. Bueno, no hay otro más duro que la pérdida de un ser querido, que más de 100,000 personas han conocido de esto, ¿no? Pero a lo que voy es, creo que el recuerdo más fuerte de que la pandemia está aquí y se quedará es
ahora el tema de los preparativos de Navidad, ¿no? Porque esta costumbre de reunirse a final del año con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia, pues se está viendo coartada, frustrada o simplemente cancelada. Y creo que este cansancio que llevamos de todo el año, pensando, anhelando que el fin de año trajera de una suerte mágica el que se fuera, pues no, nos vuelve a recordar, no hay fiesta de Navidad, tampoco hay reunión, tampoco hay pachanga. ¿Por qué? Porque aquí sigue la pandemia. Efectivamente, Mario, esto es lo que nos está pasando. Es una esperanza, una luz que no alcanza a llegar y vamos pateando la esperanza. Primero eran unos meses de pandemia, eran unos muertos, luego otros, y hoy lo que no vemos es la luz al final del túnel. Esperamos pasar con la familia la Navidad y nos damos cuenta que quizás no pasemos la Navidad. Muchos chicos ahora en el verano que esperaban pasar su graduación y cerrar así su año, no la pudieron pasar. Ir pateando esa esperanza nos empieza a agotar. Uno de los mecanismos más importantes para combatir el cansancio es, como bien lo has dicho, tener la esperanza de que esto ya va a terminar, de que hay una luz al final del túnel, que ahora ya las cosas van a ser diferentes. Y entonces la idea del fin de año nos viene a la mente, efectivamente. Pero cuando eso no es así, cuando eso se va pateando, cuando eso va cambiando, entonces no tenemos de dónde tomarnos para reconstruir. Y ahí es donde llegan los signos de agotamiento más grandes. La gran preocupación es que si llegamos totalmente agotados al final de la pandemia, no vamos a tener las reservas suficientes ni la fuerza para poder tomar con ilusión nuevamente la nueva normalidad. Así es. Esto que acaba de decir es algo importante. Y el primer punto de los 5 que dio, digamos, para ir enfrentando estos momentos me parece muy importante y para que muchas personas que lo siguen lo puedan tener presente, que es la convivencia. No estamos hablando de ir 40 personas a un salón de 2x2, no. La convivencia entre 2, 3, 4 personas a distancia, pero ese efecto de la convivencia presencial, como ahora ya se estila diferenciarlo de otras convivencias o antes, ¿no? Me parece que es alimento para el alma. El encierro de manera irremediable lleva a un espiral negativo, ¿o no? Desde luego, el descanso es un deber del ser humano. Yo lo diría así. Muchas veces no lo vemos en esta sociedad de tanta actividad, es un deber. Pero no se puede descansar a solas, no se descansa de manera solitaria, no se reponen las fuerzas ni se le encuentra sentido si no se comparte con otros. Hay una cantidad enorme de estudios que van reafirmando la necesidad de tener esas relaciones. Y efectivamente no podemos estar en una convivencia pues ahora muy cercana por el tema de los contagios, pero bueno, pues ahora tenemos estos medios, ¿no? Las videoconferencias, el poder estar platicando con los demás, tenerlos presente, escucharlos, compadecernos de los demás. Compadecer quiere decir padecer con el otro en el lugar del otro, transmitirnos esos sentimientos profundos y sobre todo el querer y sabernos queridos es fundamental. Sin eso no hay descanso posible y el cansancio se vuelve crónico y de crónico vamos hacia la depresión y la ansiedad. Doctor, pues muchísimas gracias a nombre de Joaquín en este que es su espacio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Mario. Aprecio muchísimo. Una pausa, volvemos.